Hola a todos, soy Gudo y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la humedad. Vamos a hablar sobre todos los tipos de humedad que hay y sus consecuencias, y cómo solucionar los problemas de humedad. Como será un vídeo creo que bastante largo, porque hablaremos de la humedad por capilaridad, humedad por filtración, humedad por condensación y también hablaremos un poco del moho, se hará un poco largo. Así que en la descripción de este vídeo te dejaré el minuto en que hablo cada tipo de humedad, para que puedas ir directamente y te sea más fácil. He decidido hacer este vídeo para acabar de matizar un poco sobre los temas de humedad. En el canal tengo varios vídeos de cómo tratar los problemas de la humedad por condensación, humedad por capilaridad, pero siempre surgen dudas y he visto en los comentarios dudas interesantes. Así que vamos a ello. Empezaremos por el tema de la humedad por capilaridad. ¿Y qué es la humedad por capilaridad? Pues esta humedad la podemos localizar únicamente en las paredes maestras y en suelos. Estas paredes se les llaman maestras porque son las que aguantan el peso de la casa o edificio y quedan normalmente empotradas en el suelo. Y cuando el suelo está humedecido o mojado, en la arena que está en el pavimento, normalmente cuando llueve se empapa la pared porque la absorbe y el agua sube por la pared dejándote toda la pared mojada. Esta humedad por capilaridad provoca varias cosas, que son paredes desconchadas y deterioradas. Puede provocar enfermedades respiratorias, fallos eléctricos y un aumento en la calefacción, en la factura. Esta humedad por capilaridad no sobrepasa el 1,5 metros del suelo. Esto es debido a que el agua empapa la pared, pero la gravedad también tira hacia abajo y evita de que suba más alto de 1 metro, 1,5 metros aproximadamente. Así que si vives en plantas altas, no tendrás humedad por capilaridad. Y la pregunta del millón es, ¿cómo podemos solucionar la humedad por capilaridad? Pues tiene un poco de mal arreglo, ya que es bastante costoso. Pero lo más asequible y económico para solucionar la humedad por capilaridad económicamente es llenar con resina la pared. Se hacen unos agujeros y se inyecta una resina. De esta manera, al ser impermeable, evitamos de que el agua suba por la pared. Uno de los errores que veo que mucha gente puede hacer es hacer una doble pared de pladur. Esto, desde mi punto de vista, es un error. Sí que es verdad que no vemos la humedad, pero sigue estando allí y además ahora no ventila, por lo que es muchísimo más propenso a que salga moho o hongos. También hay otra solución para la humedad por capilaridad y consiste en instalar una máquina que invierte los polos eléctricamente, evitando de que el agua suba. Esto es algo que no he tenido opción ni de probar ni de saber si funciona bien, así que no te puedo aconsejar mucho sobre esta máquina, pero sé que esta solución existe y está, y he leído buenos resultados de ello, y quería comentarlo. Si alguien lo ha testeado, no olvides dejarlo en los comentarios. La humedad por capilaridad es de las más costosas económicamente de solucionar, ya que o hacemos obras en casa para evitar que el agua empape nuestras paredes o colocamos resinas que también tienen un coste bastante alto. La máquina que invierte los polos y evita de que el agua suba puede ser otra de las soluciones, aunque no la tengo testada. Pero sí que sería una de las soluciones más baratas y fáciles, ya que solo sería colocar la máquina y enchufarla. ¿Qué es la humedad por filtración y cómo solucionarla? La humedad por filtración es bastante fácil de localizar y normalmente tiene un fácil arreglo. Esta humedad por filtración se localiza porque entra agua por una ventana, un desagüe que está roto o tenemos goteras. Esto provoca desperfectos en nuestro hogar, pero no influye en nuestra salud si es algo controlado. La reparación de una humedad por filtración puede ser bastante fácil, como sellar o cambiar una junta de una ventana. Pero si por el contrario tenemos goteras, esta será un poco más difícil de solucionarlo. Tendremos que localizar desde la parte de abajo y ver por dónde entra el agua, y poder reparar esa zona desde la parte de arriba. Esta humedad por filtración es de las más fáciles de ver y saber que están, y no tiene mucho misterio a la hora de encontrarla y resolver el problema, ya que es algo que o bien tenemos estropeado como una ventana o junta que no cierra bien, o puede ser que también tengamos goteras, pero ya sabemos cuál es la solución.
sellar, reparar, etc. Y ahora vamos a por la humedad, que es la más difícil de ver, saber y entender, que es la humedad por condensación. ¿Qué es la humedad por condensación? La humedad por condensación es un vapor, es agua suspendida en el aire. No se ve, pero está. Y si tenemos mucha humedad por condensación, se nos mojará la ropa, cama, etc. También las ventanas están con agua y gotean. Aquí arriba te dejaré un vídeo de mi experiencia y cómo quité la humedad por condensación de mi hogar. Pero resumiendo, esta humedad por condensación se genera de muchas maneras, como por ejemplo nosotros mismos respirando. Aunque no te lo creas, generamos mucha condensación al respirar únicamente. También se genera cuando cocinamos y cuando nos duchamos. Pero estas humedades que generamos nosotros cocinando, respirando y duchándonos no suelen ser un problema si no tenemos nada más agravante. La parte más importante y la que suele generar más problemas de humedad por condensación es la estanqueidad de nuestra casa y la rotura térmica entre el interior y el exterior. Si tenemos este problema, también al respirar, al ducharnos y al cocinar, provocamos que esto se aumente bastante. Si no tenemos el problema este de la estanqueidad y la rotura térmica, nuestras respiraciones, etc., no implican demasiado en este problema. ¿Y qué es la rotura térmica entre el interior y el exterior? El problema viene cuando una pared caliente por dentro, por nuestra calefacción o el mismo calor de vivienda que se genera viviendo y a la vez está helada por fuera por el frío, viento y heladas, esto genera la humedad por condensación. A esto se le llama, digamos, el choque térmico entre una temperatura de dentro del hogar a la de fuera. Y la manera de solucionar este problema y no tener la humedad por condensación en casa es aislando térmicamente nuestro hogar, para que no exista este choque térmico. Para solucionar bien este problema del choque térmico hay que aislar directamente nuestra casa. Para ello podemos aislarla de varias maneras. Entre ellas es colocar en la fachada que da al exterior unas placas llamadas XPS, también denominado el sistema SATE. También podemos ponerlas por dentro o hacer una doble pared con aislamiento. Perderemos un poco de espacio en nuestro hogar, pero solucionaremos el problema. Y si tenemos ya una doble pared, pero seguimos teniendo el problema de humedad por condensación, lo que se puede hacer es insuflar con poliuretano el hueco. Esto se hace haciendo unos agujeros en la pared y con una máquina inyectando y proyectando poliuretano, llenando todo el espacio y así haciendo térmicamente que el choque no exista. Después tenemos otros sistemas para solucionar la humedad por condensación, pero yo a estos sistemas los llamo un poco apaños. ¿Y por qué los llamo apaños? Pues porque en realidad no solucionan la humedad por condensación. Sencillamente estos aparatos nos hacen no tenerla, pero siempre dependemos de estos aparatos. Por ejemplo, un deshumidificador sí que quita la humedad por condensación y es una solución bastante fácil y sencilla porque solo es enchufar la máquina. Pero cuando apagamos la máquina de humedad, la humedad por condensación vuelve a estar en el ambiente y seguimos teniendo el problema. También tenemos las máquinas de ventilación forzada. Esto es una máquina que coge aire del exterior y te lo insufla en tu casa, normalmente precalentado. Y en las persianas, en las zonas de salida, va saliendo un aire. De esta manera tenemos una sobrepresión en nuestra casa y vamos expulsando el aire y no tenemos nunca humedad por condensación. Pero necesitamos esta máquina constantemente porque cuando la apagamos volvemos a tener la humedad por condensación. Por eso les llamo apaños. Sí que es verdad que aislar la casa quizás es difícil, caro o imposible, dependiendo del caso. Por eso existen estas máquinas. Y funcionan muy bien, nos quitan el problema, pero siempre las tendremos que tener en marcha y en funcionamiento. Estas máquinas no consumen demasiado y sí, un deshumidificador lo tenemos por ahí en medio, es un aparato que está ahí y la máquina que insufla aire dentro de casa, si se instala bien, queda como si fuese un aire acondicionado o un aparato de este estilo.
Ahora responderé a preguntas vuestras sobre la humedad por condensación que me habéis hecho, y son preguntas bastante buenas e interesantes, y requieren una contestación más extensa que 2 líneas escritas. Chris M. nos pregunta: hola, me parece interesante y por lo que parece en la imagen, estas máquinas se instalan de una forma parecida a los aparatos de aire acondicionado portátiles, que tienen que sacar un tubo por la ventana al exterior, aunque imagino que lo correcto en este caso será buscar una salida o hacer un agujero en la pared para sacar el tubo. Pues sí, estas máquinas son parecidas a un aire acondicionado portátil. Se instalan en tu hogar normalmente si tienes techo falso, se instalan ahí, y requiere de 2 tubos, uno que coge el aire del exterior y otro que lo expulsa al interior. También hay otro estilo de máquinas que son más bonitas y tienen una carcasa embellecedora, y las hacen más estéticas. Estas son para colocarlas vistas dentro del hogar, y si no tenemos techos falsos, pues va muy bien instalar este tipo de máquinas. Estas se instalan en una pared que dé al exterior. Se hace un agujero para que coja el aire y luego la misma máquina tiene una salida, como si fuese un aire acondicionado. Felmar nos pregunta: está muy bien, el único problema que veo es sobre el tema de incorporar aire del exterior, que en invierno creo que se debería deshumidificar antes de su incorporación en la vivienda, ya que es muy probable que estemos incorporando la humedad que tiene el aire en el exterior. Por un lado sacamos la humedad existente y por otro incorporamos la humedad del exterior. Imaginemos que un día de invierno con una humedad exterior del 90%, aunque también creo que lo ideal es mantener la humedad relativa por el 50%, por lo que tampoco convendría eliminarla toda la humedad y mantenerla en ese parámetro. Una humedad muy baja creo que también repercute en el bienestar de las personas y produce sequedad en la garganta, etc. En ambientes muy secos se suelen colocar humidificadores por ese motivo. Bien, pues estas máquinas normalmente tienen una pequeña resistencia, para que cuando cogen el aire del exterior y lo insufla en tu hogar, entre precalentado. Normalmente son unos 16 grados, quitándole la humedad en el aire que expulsa en tu hogar. También tienen un filtro donde el aire entra y está totalmente filtrado, libre de polvo, partículas como puede ser la contaminación. También hay otras máquinas más baratas y asequibles económicamente, que no precalientan el aire, pero sí que lo filtran y lo dejan sin la humedad. Así que el aire que te entra de la calle entra sin humedad. La única pega de estas máquinas, que son más baratas y no precalientan el aire, es que entra el aire más frío y para calentar nuestro hogar necesitaremos más calefacción. Luciana Testori nos dice: hola, me pasa esto. Me acabo hace un mes y poco de mudar a casa del pueblo, en Mallorca, y ha salido moho por todo. Ventilo todo el día y toda la casa, pero va a peor. Ya parece ser que los propietarios arreglaron y pintaron, pero no funciona al parecer. Esta semana vienen y enseñaré tu vídeo. Paredes de piedra y mares. Ventanas de madera de hace 200 años al menos, y el cristal finísimo. Casa de 80 metros cuadrados y 2 alturas. Y muy bella, pero nada de corriente de aire, ni cuando abro todas las ventanas. Creo que será muy difícil erradicar el moho. De momento lavaré con lejía todas las paredes, con hongos, y secaré con el secador de pelo. Y así hasta que vean qué hacen, porque la verdad que no nos queremos mudar de la casa, nos encanta. Bueno, a veces con ventilar 24 horas no es la solución. Y digo que no es la solución ventilar porque el problema no está en que la casa no esté ventilada, etc. Aquí el problema está en que hay poco aislamiento en las paredes. Y lo que pasa es que te crea un choque térmico. Frío fuera y calor dentro de tu hogar. Y esto genera la humedad por condensación. Por eso salen hongos, porque hay humedad, la pared se empapa con agua y el moho pues sale de ahí viviendo. Y él se alimenta y vive en la humedad. Esto, para solucionarlo bien y de raíz, hay que aislar bien todas las paredes que dan al exterior. Haciendo esto mejorarás muchísimo. Si no puedes aislar las paredes, te recomiendo que uses una máquina de ventilación forzada. En la descripción de este vídeo te dejaré unas cuantas para que mires precios y sepas cómo son. Desde mi punto de vista, las pinturas y arreglos con cementos, esto lo único que hace es tapar el problema un corto periodo de tiempo, ya que acaba saliendo otra vez el problema. Los deshumidificadores también te pueden servir,
pero por el problema que tienes seguramente necesitarás varios y de gran potencia, trabajando 24 horas. Así que te recomiendo, si puedes, que instales placas XPS o el sistema SATE, que viene a ser lo mismo. Estas placas son como de un Porexpan muy compacto y los hay de varios grosores, dependiendo si se congela el ambiente o simplemente hace frío. Así escogeremos el grosor. El sistema SATE, lo idóneo es instalarlas en el exterior. Trabajan mejor, ya que evitamos que nuestra pared se enfríe tanto. También las podemos montar por dentro de casa. No funciona tan bien, ya que en este caso la pared sí se enfriaría porque es la que está en contacto con el exterior, pero sí que notaríamos una mejora. Estas placas las puedes instalar tú mismo si eres un poco manitas. Se tienen que poner en toda la pared que da al exterior, desde abajo hasta arriba y de lado a lado. Lo ideal es pegar el sistema SATE con cemento cola para exteriores, haciendo una capa como si fuera una baldosa y pegarla contra la pared. Después, por el lado que se ve, colocarle una malla de red para hacerle un rebozado y que quede como una pared bien dura, como otra cualquiera. El sistema SATE se puede colocar tanto en vertical si es una pared como en horizontal si es un suelo. En definitiva, este tipo de humedad por condensación es el más complicado de tratar, porque si no sabes lo que es y no entiendes qué es complicado de hacerle frente. Muchas empresas grandes juegan con el miedo, y cuando menos te lo esperas te dan unos precios que te asustas. Cuando en la realidad es que ni la máquina cuesta tanto dinero o bien te puedes hacer tú mismo con un poco de maña. La idea de este vídeo es intentar hacerte ver que tiene solución, una solución que una vez entiendes cuál es el problema no es tan difícil hacerle frente sin gastarte unas sumas de dinero desorbitadas. Ahora pasamos al último tema, el moho o hongos en casa. ¿Por qué salen y por qué están ahí? Estos hongos lo primero que tenemos que saber es que son bastante malos para la salud y nuestro sistema respiratorio. Provocan asma, alergias, picores, etc. Este moho aparece por el frío, se adhieren a la pared alimentándose de la humedad y agua que hay. Normalmente en las zonas donde no les da el sol ni demasiado aire. También el moho suele aparecer en los baños, justo encima de la ducha. Esto sale por el vapor que hacemos cuando nos duchamos. Este vapor se impregna en el techo dejándolo mojado y acaba apareciendo moho. Este moho del baño tiene bastante fácil solución. Con un extractor de baño lo podremos solucionar un 90% de las veces. Con el extractor hacemos desaparecer el vapor y así no sale el moho en las paredes y techos húmedos que provoca el vaho. Pero si este problema lo tenemos por toda la casa o en habitaciones, esto pasa por tener mucha humedad en el ambiente. Para retirar el moho, lo recomendable es con lejía neutra y sin frotar. Sencillamente empapar la pared. El moho morirá y desaparecerá. Aquí arriba te dejo un vídeo de cómo quito el moho de una pared. Pero si tenemos un problema de humedad en nuestro hogar, volverá a aparecer. Así que la solución para quitar el moho es solucionar tu problema de humedad. Me repito otra vez con el tema de las pinturas y sigo terco con ello. No sirven demasiado, solo sirven para un corto periodo de tiempo. Después volverá a salir, ya que la pintura se va agrietando y la pared va absorbiendo y acaba saliendo otra vez. Así que solo es para hacerte bonito una temporada de 3, 4, 5 meses y luego vuelve a salir. Espero haberte podido ayudar en este vídeo y que puedas solucionar tus problemas de humedades, o por lo menos tener un poco de noción en ello y poder poner remedio. Si es así y te ha ayudado, suscríbete al canal, que a mí me ayudas un montón a seguir haciendo vídeos. No olvides a compartir este vídeo para ayudar a la gente que sigue teniendo problemas de humedad en su casa. Un saludo y hasta la próxima.